Si les parece, vamos a dar inicio a las presentaciones. Para eso te invito, Juan Carlos Martínez, el presidente de la Bolsa, a dar inicio a esta nueva BCCBA Talks, si les parece. Juan. Sí, bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera edición de la BCCBA Talks, y que es un ambiente que hemos generado en la Bolsa para tener un contacto periódico con todos los allegados en los aspectos técnicos, ¿no? Y esta herramienta ha cobrado vital importancia en esta época de aislamiento, y hace más valorable la posibilidad de, a pesar de las restricciones, estar vinculados entre todos y poder ir analizando qué cosas se vienen en este mundo moderno después de pasada la pandemia. La idea general es que las cosas van a cambiar, sobre todo en el mercado mundial, en la economía, en el comercio mundial, y justamente lo que queremos a partir de esta jornada es poner a disposición un ciclo de charlas sobre cómo impacta la pandemia del COVID-19 en el mercado agroindustrial global. Y para eso queremos generar una serie de charlas con los distintos agregados comerciales. En el día de hoy, nada más y nada menos que el agregado comercial en la Embajada de Argentina en Beijing, en China. Obviamente que para nosotros es muy importante, para el país en general, ya que tenemos un comercio del 11% de nuestras exportaciones van a China, pero para el sector en particular, ya que es muy importante China en todo lo que son nuestras exportaciones de carácter agroindustrial. Por eso, bienvenido al licenciado Hernán Viola, que es consejero en la Embajada de Argentina en China. Él es, para los que no lo conocen, economista, especialista en mercados asiáticos, y bueno, lleva 8 años en la Embajada Argentina y 4 que está a cargo de la agregaduría comercial. Entiendo que no es un cargo político, sino es un cargo técnico, él ya nos lo explicará mejor. Y lo que queremos escuchar de boca de Hernán, básicamente, es cuál es la situación de China después de pasado o después de estar controlando esta pandemia que se inició justamente en China, cómo impacta sobre la vida cotidiana y qué es lo que debemos esperar de aquí en adelante respecto a la actitud de China en todo lo que está vinculado al comercio internacional y fundamentalmente del sector agroindustrial, ya que este episodio se agrega a otros ya que se habían venido desarrollando, como es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y como fue la peste porcina, que también afectó de manera importante el comercio o el estilo de comercio de China en los últimos tiempos. Así que, Hernán, bienvenido, un gusto conocerte, y bueno, veamos cómo sale esta experiencia. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Cabe aclarar que soy el consejero agrícola, así nuestra oficina está especializada en los temas agroindustriales. Nosotros dependemos, si bien estamos presentes dentro de la Embajada Argentina en China, dependemos en forma directa del Ministerio de Agricultura de la Nación. Así que, por un lado, además, agradecerles a ustedes por esta oportunidad para poder tener esta charla y un poco conversar sobre el impacto que tiene el COVID-19 en la economía china y en nuestro comercio bilateral, pero también agradecer al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en particular al ministro Basterra,
Roberto Adaro y Maximiliano Moreno, el equipo de internacionales, que de algún modo apoyaron también esta iniciativa y nos permiten a los agregados poder tener esta charla. Un poco la introducción que vos hiciste, podemos ver de que son varios los temas que de algún modo tienen relación con el comercio bilateral, pero para pensar de algún modo, y déjeme poner un poco el cronómetro, porque la idea es tratar de contar o hacer un resumen de lo que es la situación del impacto del COVID, un poco contar cómo surge la enfermedad, muy brevemente las medidas que tomó el gobierno y su impacto a nivel económico y sobre el comercio en particular. Mi idea es que esto nos tome 20, 25 minutos, ya que a mí me interesa mucho también por ahí las preguntas que ustedes tengan y poder ir realizando comentarios sobre aquellos sectores de mayor interés, pero bueno, empezando específicamente en cómo surge esta enfermedad, creo que ya todos un poco lo hemos estado leyendo estos días o durante estos meses en los diarios. Los primeros casos aparecen hacia principios de diciembre en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, que está en el centro sur de China. Y digamos que de algún modo recién hacia finales de diciembre el gobierno central toma una intervención al ver que empiezan a incrementarse los casos y constata que es un nuevo virus desconocido hasta ese momento. Entonces notifica a la Organización Mundial de Comercio el 31 de diciembre, y a partir de ese momento conforman un equipo técnico junto con la OMS y hacen el seguimiento de la enfermedad. Según los registros, la primera muerte se produce en Wuhan hacia el 9 de enero, y ya hacia mediados del mes de enero empiezan a detectarse casos en países limítrofes y en otras ciudades de China, e incluso en los Estados Unidos, y ya para el 21 de enero el gobierno comienza a observar que las tasas de crecimiento de la enfermedad, principalmente en Wuhan, pero también empiezan a aparecer casos en otras ciudades, es muy fuerte. Entonces decide el 23 de enero aplicar un aislamiento de la ciudad de Wuhan y otras ciudades alrededor, que eso generó una cuarentena general y que no pudieran salir ni ingresar nadie de esa zona, para una población de aproximadamente 20 millones de personas. Y obviamente justo esa fecha además coincidía con el inicio de las festividades por el Año Nuevo Chino, con lo cual tenemos que pensar de que mucha gente en China ya previamente al feriado comienza a movilizarse hacia el interior, hacia sus casas, digamos, va a visitar a su familia, o aprovechan para salir de vacaciones, con lo cual ya para esa altura, cuando se empezó a aplicar el aislamiento, la verdad que ya se había empezado a producir un movimiento de gente que hizo que la enfermedad se diseminara fuertemente hacia toda China y a muchos otros países a nivel global. Con lo cual, pero a nivel interno en China podría decirse que la restricción de movimiento fuerte se inicia con el Año Nuevo Chino. Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que de por sí es costumbre, digamos, que la economía durante esa semana, la economía china, se paralice porque mucha gente se traslada fuera de las grandes ciudades, entonces ya de por sí restaurantes, muchos supermercados, comercios cierran sus puertas, e incluso a nivel de comercio exterior, las importaciones, los puertos también cierran, ya que la actividad pública también se paraliza, con lo cual es normal, digamos, que esa semana no haya actividades. Me parece que se cortó la conexión. Hernán, ¿nos escuchás? El video, por lo menos. De enero y el 10 de febrero. El 10 de febrero el gobierno decide... Estamos con algunos problemitas, Hernán. Si me estás escuchando, a nosotros se nos detuvo el video y tampoco te escuchamos nosotros a vos. Les pido a todos que tengamos un poquito de paciencia. Sabemos que, bueno, Hernán está en Beijing y tenemos
algunos inconvenientes con el uso de la plataforma. Hola Fede, ¿cómo estás? A ver si nos escucha y lo podemos solucionar. Se ha cortado la conexión con Hernán, así que mientras esperamos que vuelva. Sí, Hernán, bueno, le respondo a Hernán, nuestro Hernán de la Bolsa, le estamos tratando de contactar. El tema es que China, tenemos algunos problemitas, algunas restricciones para el uso de a lo mejor estas plataformas que acá funcionan normalmente, entonces era un riesgo que sabíamos que podíamos tener. Todo bien. Sí, sí, está todo bien, pero bueno, mientras tanto aprovecho para contarles, y también veo que está conectada gente del ministerio, que también agradecemos que haya facilitado para poder contar con los agregados agrícolas en esta instancia. Como seguramente le habrá llegado la comunicación, tendremos, bueno, el miércoles que viene, podemos charlar con el agregado agrícola. El agregado agrícola en Brasil, Argentina en Brasil, Javier de Fourquet, y el viernes estaremos charlando con Gastón Funes, que él está en Bruselas, a cargo de todo lo que es la agregaduría agrícola en la Unión Europea. Ahí estamos, ahí volvió Hernán. Hernán, ¿me escuchás? Sí, sí, yo te escucho. Buenísimo. Perdón, se fue el internet un momento, así que me tuve que conectar a otra señal. Espero que ahora sea más estable. Yo les comentaba en el mientras tanto a todos, y te súper agradezco que estés conectado. Bueno, Hernán está en Beijing, tenemos 11 horas de diferencia, o sea, ya son las 11 de la noche, así que la predisposición, no solamente ahora para esta conversación, sino todo el trabajo previo que hicimos con Hernán, súper agradecida. Así que bueno, no ocupo tiempo, y te escuchamos a vos, Hernán, con lo que nos estabas comentando. Bueno, de algún modo lo que estaba diciendo era que las restricciones más fuertes se podría decir que fueron durante el periodo desde el inicio del año nuevo chino, el 23 de enero, hasta el 10 de febrero, y a partir de allí, si bien sigue el tema de la gente aislada en sus hogares, de algún modo empieza a verse un mayor, lo que es la distribución de alimentos y una reactivación de las actividades en supermercados, y principalmente lo que es envío a domicilio. Pero podría decirse que la enfermedad en sí comienza a controlarse o a bajar las tasas de contagio recién hacia finales de febrero, y a mediados de marzo ya empieza a verse una fuerte caída del surgimiento de nuevos casos, lo que hace que el gobierno comience a levantar de algún modo o a flexibilizar lo que son los controles de movilidad de personas, y a reactivarse de algún modo de a poco la economía. En estos momentos, ya a nivel interno, según anuncia el gobierno chino, desde el 19 de marzo, no se vienen registrando nuevos casos de contagios internos en China, y si bien, digamos, por ahí uno lee en algunos diarios que se han detectado algunos casos aislados, la principal preocupación o control está en los casos asintomáticos, es decir, gente que no tiene, que tiene la enfermedad pero no tiene síntomas, con lo cual la única forma de detectarlo es a través de los test, y también de los ingresos desde el exterior. Entonces, en ese sentido, todo lo que son vuelos internacionales están muy restringidos, y los vuelos tienen que llegar a determinados aeropuertos, e incluso desde el 28 de marzo, transitoriamente el gobierno chino decidió prohibir el ingreso de extranjeros a China, sin importar si estos tenían visa o permiso de residencia, es decir, extranjeros que estaban viviendo
acá y deseaban regresar. Esto es temporalmente porque lo que empezó a suceder es que principalmente muchos ciudadanos chinos que están estudiando en el exterior, en Europa o en Estados Unidos, al ver que las universidades comenzaban a cerrar y la situación empeoraba en esos países, decidieron volver y empezaban a colapsar los aeropuertos. Entonces, de algún modo, se decidió hacer estas medidas para ser mucho más restringido. El punto importante acá es que para todos aquellos que de algún modo tenían pensado viajar próximamente a China por negocios, en estos momentos no se puede, y claramente habrá que ver, si bien esta prohibición es temporaria, se supone que va a depender mucho de cómo evoluciona la enfermedad en el exterior y el nivel de ciudadanos chinos que vayan regresando a China para evitar el colapso del sistema. Hernán, una consulta que nos hacen también, como vos sabés, nosotros estamos transitando la tercera semana del aislamiento obligatorio acá en Argentina, y también hay mucha incertidumbre de cómo va a ser el tema de la salida de esta cuarentena, de este proceso que estamos atravesando. Ustedes que, digamos, han vivido todo este proceso unos meses antes, unas semanas antes, un poco lo comentaste al inicio, pero si nos podés hacer un poco más de una descripción de cómo están haciendo ese proceso. Porque bueno, la verdad recién hoy también el gobierno decretó algunas actividades esenciales que levantaba su prohibición y se sumaban a las que se podían empezar a realizar, pero hay mucha incertidumbre de cómo volverá nuestra vida a la normalidad si es que vuelve en algún momento. A ver, creo que eso es un poco la preocupación de todos, y si bien uno podría decir que como aquí se inició el brote y se empezaron a aplicar las medidas de restricción de movimiento, yo diría que recién un mes y medio, recién uno veía que las tasas de crecimiento de nuevos casos a nivel interno comenzaban a decrecer, pero es importante destacar de que las medidas de cuarentena se respetaron muy fuertemente, es decir, la gente se quedaba en sus casas, estaban muy controlados, e incluso cuando empezaron a levantarse las restricciones de movimiento, que la gente podía empezar a salir un poco más, e incluso en muchos lugares lo que se hacía es se designaba una persona del grupo, del núcleo familiar, para que pudiera salir al supermercado a hacer las compras, pero eso por ahí fue las primeras 2 semanas, después se empezó a flexibilizar de a poco, pero todo el mundo hoy en día cuando sale usa barbijos, principalmente no por ahí, por la posibilidad de uno no contagiarse, sino más que nada porque por ahí uno puede ser una persona que no tiene síntomas, y puede ir diseminando la enfermedad sin saberlo, o por ahí uno tiene la enfermedad y que estornuda, y es más que nada para evitar de que por ahí el virus se propague y quede quizás esas partículas en el barbijo. Pero bueno, no soy especialista en esa materia, pero por ahí compartiendo un poco la experiencia, sé que es frustrante al principio principalmente, porque uno sabe, no hay un panorama de cuándo va a mejorar la situación, pero por lo menos en base a la experiencia que hubo acá, el sistema funciona, pero hay que tener mucha paciencia y se tiene que respetar, porque uno o dos casos que por ahí se escapen, digamos, de ese aislamiento pueden volver a generar el resurgimiento del inconveniente. Bárbaro. Hernán, ahora ya para adentrarnos un poco en la cuestión comercial, que es la que yo entiendo que nos convoca y que estamos todos muy interesados en poder escucharte. Obviamente que China es un mercado para nosotros sumamente importante, que miramos con mucha atención. Consultarte en primera instancia cómo impacta esto con la demanda de productos argentinos. Obviamente la pandemia cómo impacta en este sentido, y si la economía china, obviamente que como la economía global, digamos, está sufriendo un parate y una crisis bastante importante, si tiene signos de recuperación, cómo está haciendo esa recuperación, y bueno, y en torno a eso, cómo impacta en nuestros principales productos agroindustriales y su complejo que destinamos hacia China.
Bueno, ahí en ese sentido, quizás por ahí para tener un panorama un poco más amplio y por ahí eh, usando la afición como economista, por ahí decir de que muchas estimaciones privadas están calculando de que, dado que la fuerte restricción se produjo durante el primer bimestre, principalmente finales de enero y febrero, calculan de que la caída en el Producto Bruto de ese bimestre, del primer bimestre del 2020, va a ser entre el 2 y 4,5%. Pero como para tener un panorama más general, podríamos decir de que, por ejemplo, el Fondo Monetario, para el cálculo o la estimación que había hecho del crecimiento del Producto Bruto para el 2020, a principio de año lo había calculado en aproximadamente el 6%, y tras los primeros efectos del coronavirus, redujo esa estimación en un 0,5% al 5,5%. Pero es ahí donde de algún modo el hecho de la recuperación o la fuerte caída que tuvieron, que tiene el surgimiento de casos a nivel interno, que está haciendo de que la demanda empiece a crecer, la demanda del mercado interno empieza a crecer. El propio gobierno en estas instancias se anima a avisorar de que podrían estar en condiciones de volver a alcanzar, o de alcanzar ese 6% que se había estimado inicialmente. ¿Y esto por qué? Porque de algún modo la actividad principalmente el sector alimenticio, todo lo que es producción, pero comercio, es uno de los sectores que está mostrando índices de crecimiento más fuerte, y por ahí los restaurantes también están empezando a recuperarse de a poco, pero por ahora, en esta instancia, más enfocados hacia lo que es la venta a domicilio, digamos, el delivery, pero poco a poco están empezando a abrir sus puertas con esta restricción de menor número de personas y evitando la aglomeración de gente. Y el sector sí, creo yo, que a nivel interno, que por ahí está más afectado, es el hotelero, en el cual todos los hoteles en estos momentos están cerrados, y por lo pronto no se avisora que por lo menos en las próximas semanas vuelvan a reactivarse, pensando además incluso que todo lo que es actividad de negocios y turismo por el momento está restringido. Entonces, pero bueno, lo bueno de esta situación es que se podría prever de que va a haber un aumento, o que hay un aumento en la demanda de importación, aunque hay que pensar en determinados sectores, digamos, porque lo que sucedió es que como muchos importadores chinos habían previsto compras de grandes volúmenes para atender la demanda del año nuevo chino, que la demanda suele aumentar mucho, como la restricción justo se aplicó en ese momento, eso hizo que quedaran acumulados grandes stocks de muchos productos, como pueden ser principalmente los que son carnes, y esto ha hecho, digamos, de que ahora con la reactivación de la demanda desde mediados de marzo, esos stocks empiecen a bajar, con lo cual posiblemente quizás para mediados de abril ya se empieza a ver una mayor demanda de varios sectores, entre ellos el sector de la carne. Pero por ahí hablando específicamente, digamos, por ahí de las exportaciones argentinas a China, quizás sea bueno por ahí hacer un pequeño paréntesis y quizás señalar aspectos específicos de, por ejemplo, el sector cárnico o el sector granos, porque tienen algunas particularidades, como por ejemplo en el sector de carnes el efecto de la fiebre porcina africana, o en el sector de granos lo que puede ser el efecto de el acuerdo de fase 1 con Estados Unidos. Así que si te parece, me gustaría por ahí ahondar un poco más en estos sectores como para explicar un poco. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que tanto lo que es el tema de las exportaciones de carne porcina, bueno, hay muchos, en Córdoba particularmente, y en Argentina en general, la actividad porcina es algo que está en plena expansión, así que es sumamente interesante. Y obviamente todo el tema de la carne vacuna también, que desde acá se ve como una oportunidad el mercado chino. Así que te escuchamos, y mientras tanto estamos atentos a la cantidad de preguntas que nos están haciendo por el chat, pero comenzamos con esos productos. Bien, en el caso del sector cárnico,
es importante destacar, digamos, que la carne porcina en lo que es el hábito de consumo interno aquí en China es un producto muy importante, como para nosotros la carne vacuna. Aquí el principal producto o carne de consumo es la carne porcina, con lo cual el efecto que tuvo la fiebre porcina africana fue muy fuerte en este sector. Para poder dar un poco de antecedentes, hacia finales del 2018 se produce un brote de fiebre porcina africana en China, que comienza a extenderse por varias zonas de producción, y según estimaciones privadas, porque las públicas todavía mantienen el nivel en que afectó al 30%, pero en verdad muchas estimaciones privadas lo rondan en alrededor del 50%. Si tomamos en consideración de que previo al brote de fiebre porcina africana, el stock de cabezas de porcinos de China era 400 millones de cabezas, una reducción del 50% es muy grande, y esto afectó en la oferta y también el nivel de precio, pero es importante destacar de que ese efecto sobre el precio recién se empezó a ver hacia mediados del 2019, porque lo que sucedió es que como la fiebre porcina africana no se transmite a través de la carne, lo que hacían muchos productores era cuando veían que empezaba a haber algunos casos en la región, mandaban sus animales a faena, y lo que hizo eso es que aumentara fuertemente el stock de carne porcina durante los primeros meses del 2019, y recién hacia mediados del año pasado empezó a verse una menor oferta en función de la demanda, y eso hizo que no solamente empezara a aumentar el precio de la carne porcina, sino también el de otras carnes, y entre ellos principalmente la carne vacuna, que es uno de los productos, además, que empezó a tener mayor demanda, y como la producción de carne vacuna a nivel interno en China es reducido en comparación, lo que se generó fue un fuerte impulso de las importaciones de carne vacuna, con el consecuente mayor aumento de precios, que yo diría que el pico del precio de importaciones se produjo entre fines de noviembre y principios de diciembre, y el gobierno, como les decía, digamos, la carne porcina es muy importante en la composición de la canasta de alimentos. Esto estaba afectando el índice general de inflación, que ya en noviembre daba un 4,5%, y ya para diciembre se veía que iba a ser más alto. Entonces, hacia mediados de diciembre, el gobierno central chino decide intervenir, comienza a vender stocks de carne porcina. En ese sentido, por ahí es importante destacar que el gobierno chino tiene reservas de distintos alimentos considerados estratégicos, granos, carnes, aceites. Entonces lo que empezó a hacer fue vender stocks de carne porcina, dar mayores incentivos para la inversión interna en la industria porcina, en zonas donde por ahí no estaban afectadas o tan afectadas por la enfermedad, y también abrió no abrió, digamos, flexibilizó los controles sobre los canales grises, que se llama, es decir, el ingreso ilegal a través de Hong Kong o Vietnam o Myanmar, lo cual hizo que la oferta de carnes a partir de mediados de diciembre fuera mayor, y eso generó una caída de los precios, tanto en la carne porcina como en la carne vacuna, y también en aviar y hasta en productos de la pesca incluso, lo cual llevó a que, como muchos importadores chinos habían cerrado sus contratos a niveles de precios altos, pero cuando la mercadería, que más o menos cuando viene en barco demora entre 40 a 45 días, cuando estaban empezando a llegar a China, se empezaban a ver de que los precios que los compraron eran muy inferiores a los que estaba empezando a convalidar el mercado interno, con lo cual empezaron a presionar sobre los exportadores para renegociar esos contratos a la baja, con lo cual eso fue por ahí una primera situación que se generó en los exportadores de carne vacuna, pero como decía también en otras proteínas,
de una renegociación de contratos, y eso estamos pensando en finales del 2019. Y en enero, o sea, finales de enero, surge el COVID-19 y las restricciones de movimiento, que principalmente en esas 2 semanas donde fue muy fuerte, que se prolongó el feriado chino, también lo que sucedió fue un cierre de la actividad portuaria y de los bancos. Entonces, muchos importadores incluso lo que vieron es que los embarques quedaban retenidos, pero además no podían completar quizás los pagos de la mercadería que habían importado, con lo cual eso también generó una preocupación entre los exportadores, pero a partir de mediados de febrero, cuando empezó a normalizarse la situación portuaria y de los bancos, esa situación empezó a mejorar. Ahora, ¿qué se espera en el futuro cercano? Como les decía, el sector cárnico es uno de los sectores en los cuales los niveles de stock por ahí están un poco más altos, porque se había comprado bastante volumen previendo el Año Nuevo Chino, la demanda, pero la verdad que en estos momentos la demanda interna en China, como está en aumento, está haciendo que esos stocks empiecen a bajar, y la verdad que por ahí las consultas que uno hace con algunos importadores aquí, ya se empieza a notar o te empiezan a decir de que están interesados en nuevamente empezar a comprar o incrementar sus compras y buscando nuevos proveedores. Así que creo que para el sector de carnes en particular es un buen inicio. Lo mismo también para el sector porcino. En el caso del sector porcino, por ahí lo que sí se va a ver, que quizás para nosotros, que por ahí todavía la producción porcina, para lo que es la demanda general de China, lo que nosotros todavía podemos ofrecer es pequeño. Lo que se ve es que hay lo que están exportando en estos momentos, están exportando sin inconvenientes, están teniendo una demanda sostenida, pero a nivel general del mercado de importaciones, lo que estamos viendo que ahí sí por ahí pueda tener un efecto el acuerdo de fase 1, digamos, con Estados Unidos, que como ustedes sabrán, a finales del año pasado se alcanzó un preacuerdo entre Estados Unidos y China, y dentro de ese acuerdo, China se comprometió a incrementar sus compras desde Estados Unidos, entre ellos de productos agrícolas, y en ese sentido han venido trabajando las autoridades de China y de Estados Unidos para lograr efectivizar ventas de carne porcina, y lo que se prevé que en los próximos meses aumente la demanda desde Estados Unidos de carne porcina, pero incluso principalmente desde empresas estatales, para reconstituir lo que fueron la baja de las reservas de carne del gobierno, previendo de que en un futuro posiblemente haya un aumento otra vez, o que se vuelva a una situación de aumento de precios, porque todavía no se ha recompuesto la producción porcina local, y la verdad que no se prevé que eso suceda en el corto plazo. Quizás recién el año que viene empiecen a verse algunos efectos de fuertes inversiones que sí están haciendo empresas chinas a nivel de producción interna, pero por lo menos en lo inmediato va a haber una demanda de importaciones, y porque va a ser mayor la demanda a la oferta, posiblemente aumente el precio. Así que el gobierno se está preparando sus reservas para eso, digamos. Hernán, una de las preguntas que, bueno, en cierta medida estás respondiendo, que nos hace Martín también por el chat, es justamente el tema este del acuerdo, del mega acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, si se puede haber algún impacto en torno a la pandemia del COVID. Un poco lo estás respondiendo, no sé si quieres ampliar un poco ese punto. A ver, yo creo que en ese sentido, y es importante destacar que el acuerdo en sí, si bien es muy general y abarca técnicamente a todos los productos que Estados Unidos le puede vender a China, yo creo que hay sectores específicos en los cuales se ven mayores oportunidades, digamos, de venta, o de que se va a generar un volumen como para cubrir ese compromiso. Y en ese sentido, que lo que es carne porcina, granos, soja, maíz, burlanda de maíz, sorgo, son productos que tienen un gran volumen, una gran demanda en China, y que posiblemente vean o sean incentivados a comprar su mayor producto en Estados Unidos, para cubrir, digamos, parte de ese compromiso. Pero igualmente
en ese sentido, por ahí hablando ahora de un poco más del sector de granos, creo que es importante destacar de que, dado que además a nivel internacional, estos últimos, incluso por el propio efecto de la caída de la demanda global, ha caído también el precio del petróleo, y con ello también ha arrastrado a muchos, el precio de muchos commodities, entre ellos los granos. Lo que se ve es que muchos importadores de granos, especialmente soja, maíz, sorgo, están aprovechando la situación para salir a comprar al exterior, y porque son productos que incluso se pueden almacenar, entonces quieren aprovechar quizás la coyuntura. Y en este caso en particular creo que, por ejemplo, en el caso lo, lo que se ve es que, como en estos momentos el precio de la soja es más competitivo en Sudamérica, porque es es donde está saliendo, digamos, el volumen de cosecha, digamos, ese aumento de la demanda lo está absorbiendo más Argentina y principalmente Brasil, digamos, que es el que tiene un volumen más grande de porotos de soja en sí. Eh, y, y de algún modo grandes volúmenes que vienen desde Estados Unidos, quizás esperando un poco a que el precio sea más conveniente en comparación a lo que es la oferta actual desde Sudamérica. En el caso de maíz, Argentina está habilitado a exportar maíz a China, pero no se ven grandes volúmenes porque en estos momentos China está demandando principalmente desde países de Europa del Este, en donde el producto no es transgénico. Así que en estos momentos la demanda en sí se está concentrando allí, pero según estimaciones va a ser superior a lo que puedan ofrecer estos países, así que también va a haber demanda desde Estados Unidos, y posiblemente va a haber una ventana o una oportunidad para Argentina también, pero bueno, ahí va a haber que trabajarlo, pero va a ser un poco más adelante posiblemente. Bien, Hernán, otra de las preguntas que nos hacen en esto de que, obviamente que en China nos has explicado muy bien en oportunidades anteriores que quizás la negociación es producto por producto, nos hacen una pregunta específica sobre qué puede pasar con la exportación de lana sucia como la que se exportó años anteriores. La industria textil está virando, cerrando, no sé si hay alguna novedad o algún comentario para hacer con respecto a ese producto en especial. No, a ver, hay cuestiones de coyuntura particular, hay que tener en cuenta que China principalmente en lo que es lana, lo que demanda es lana sucia, digamos, y el punto principal es que sus oferentes en estos momentos están en Sudáfrica, en Australia, y Argentina está habilitado para poder exportarlo, pero creo que ahí también hay una cuestión de quizás, no digo promoción, porque en realidad hubo contactos entre importadores y exportadores argentinos, sino también una cuestión de logística o manejo del producto, porque hay que pensar que generalmente las demandas que suelen hacer los importadores chinos son en volúmenes grandes, digamos, entonces por lo general les interesa comprar en donde pueden asegurarse un volumen importante de producto. Está clarísimo. Otra de las preguntas que nos llega, Hernán, es con respecto, bueno, estuviste haciendo mención súper detallado con respecto a lo que es el comercio de carnes. Nos dicen que, bueno, que el control de carnes en puertos está siendo más exhaustivo, si eso es algo regional o es una política a nivel nacional en China específicamente. Algo comentaste también. A ver, es muy buena la pregunta porque me da pie, digamos, a tratar de explicar a muy grosso modo cómo es el proceso de control en los puertos. Es muy impresionante cuando uno tiene oportunidad de ir a ver un proceso de inspección en puerto, cómo es el nivel de tecnificación que tienen, en donde, por ejemplo, el inspector en puerto tiene una tablet en donde tiene toda la información, desde la copia del certificado sanitario hasta la información electrónica que le proporciona, en nuestro caso, SENASA, sobre, por ejemplo, en el caso de los productos cárnicos, el detalle del embarque, pero también así la información que presenta el importador.
con lo cual cuando el inspector va a abrir un contenedor, en esa misma tablet tiene toda la información, con lo cual eso le permite hacer un control muy exhaustivo de lo que es el embarque en sí, detectar quizás algunos errores mínimos, aunque sea de nombre del importador, o que faltó declarar alguna caja o lo que fuere. Pero, a ver, eso es algo general que incluso ya empezó desde hace un tiempo, pero se ha venido intensificando en los últimos años, desde que aduana centraliza el control de la importación de alimentos. Esto se ha tecnificado cada vez más y están siendo cada vez más estrictos en los controles. Bien, otra de las preguntas, voy a tratar de ser lo más expeditiva posible para que podamos responderle a todos. Con respecto al tema de la fiebre porcina, explicaste perfecto todo, y nos comentaban que quizás hay como cierto temor de que haya un rebrote de la fiebre. ¿Hay algo de eso? ¿Es una realidad? ¿Cómo? Sí, a ver, un poco relacionado a lo que comentaba de lo que hacían los productores, de como no se contagia a través de la carne, mandar los animales a faena. En realidad lo que hicieron fue no permitir el control de la enfermedad en determinadas zonas, porque los animales se continuaron moviendo. Entonces, la verdad que si hoy uno mira cuáles eran las zonas productivas de carne porcina tradicionales en China, todas tienen presencia del brote, con lo cual las inversiones que se están haciendo en materia de producción para tratar de recuperar el stock, se están haciendo en regiones que no eran las tradicionales, son regiones nuevas, con lo cual los costos posiblemente sean mayores, hay una concentración de la producción. Si todos los que eran medianos productores, si uno podría llamarlos, de porcinos, han sido absorbidos o han sido sacados del mercado y se está concentrando en grandes productores, pero incluso van a tener que tener un pero muy buen control de la enfermedad, porque no está controlada a nivel interno, sino lo que están haciendo es ponerlo en zonas que no tienen el producto. Pero si llegara a aparecer el brote en esas zonas, toda esa mega inversión que han hecho no va a servir de nada. Entonces, sinceramente, lo que uno podría decir es que esto abre la oportunidad para atraer inversiones chinas en el sector porcino, en el sector porcino, de países que no tienen problema con la fiebre porcina africana, como es el caso de Argentina. Y justamente es un poco lo que estamos trabajando desde el gobierno nacional, tratar de atraer esas inversiones, pero lo que sucede es que el inversor de estos rubros es un productor local, digamos, no está acostumbrado todavía a realizar inversiones en el exterior. Entonces, por eso están insistiendo en estos momentos en hacer esa inversión a nivel interno, pero si eso falla, no van a tener otra alternativa que tener que hacer las inversiones en el exterior, y yo creo que ahí se abre una gran oportunidad para Argentina para atraer inversiones en un sector que tiene un potencial muy, muy grande. Buenísimo. Otra de las consultas que nos llega, Hernán, Juan Ignacio nos pregunta, como te comentábamos, bueno, el garbanzo es un cultivo, una especialidad muy importante en nuestra provincia, sobre todo en el norte de Córdoba, nos indica Juan Ignacio, y quería conocer un poco si hay alguna oportunidad en torno a este cultivo y en el consumo en el mercado chino. Uh-huh. A ver, es una buena pregunta, porque me da el pie y la oportunidad para poder hacer una aclaración. En materia de legumbres, el único producto que Argentina tiene habilitado son arvejas secas. El resto de las legumbres, los que son porotos y garbanzos, no tenemos habilitado el acceso. Se está avanzando en la negociación, pero en el caso particular de garbanzos, en este momento la demanda de garbanzo es baja, digamos, en comparación con otros productos. Si uno lo compara, el primero en demanda es la arveja, el segundo es porotos, y el tercero en muy menor medida es garbanzo, con lo cual yo creo que China no es un mercado, digamos, para ese producto, porque incluso hemos sondeado quizás intereses de importadores chinos, que por ahí eso es lo que ayuda a agilizar los procesos de negociación de apertura, y la verdad que no se han expresado empresas importantes en ese sentido. Y lo que sí se puede son todos los que son enlatados, es decir, si vienen enlatados sí pueden ser porotos, garbanzos, cualquier legumbre, pero en seco, en semillas, solamente arvejas. Bárbaro. Fabio Re, un periodista agropecuario muy importante aquí en Córdoba, nos está haciendo otra pregunta.
Fabio consulta si todo este contexto está permitiendo, en esto que hablábamos del acceso a los mercados y que se negocia producto por producto, si está abriendo la oportunidad para algún producto en especial nuevo. Él nos pone, por ejemplo, trigo o algún otro que esté trabajando en su autorización o que pueda estar en eso. También nos menciona el tema del maní, que obviamente para Córdoba es importantísimo, el 95% del maní que se exporta se produce en Córdoba, así que si hay algo al respecto de eso. Sí, creo que esa pregunta me da pie como para aclarar un poco el contexto. Yo creo que el efecto del COVID-19, como para lo que es evolución de la demanda, estamos pensando que China en verdad tiene tasas de crecimiento de demanda de alimentos muy altas. Lo que fue el efecto del COVID creo que fue muy puntual para determinados productos, como estábamos hablando recién, carnes o proteínas o algunos productos muy puntuales, pero en términos generales la demanda en sí, lo que se ve es que va a continuar con esa instancia de crecimiento, porque incluso algo importante a destacar es que como el gobierno chino está previendo de que, dado que el efecto del COVID-19 está afectando a muchos otros países, esto posiblemente afecte las exportaciones que tiene el país, que tiene China, con lo cual este que es uno de los motores de crecimiento va a estar afectado, así que en buena medida todas las políticas de promoción económica que está haciendo están orientadas a incentivar el mercado interno y las inversiones en infraestructura. E incluso algo importante, que a ver, no es mi área de expertise, pero el área de turismo, por ejemplo, dado que como la situación a nivel externo con la enfermedad es compleja, muchos de los turistas chinos que salían al exterior, se prevé que, por lo menos en este año, decidan quedarse en el país y vacacionar en el país, con lo cual eso también va a potenciar la demanda interna, con lo cual eso todos van a ser señales para reforzar la demanda de alimentos y con ello la importación de alimentos. Así que, en términos generales, yo creo que todos los sectores van a ver un aumento de la demanda. Por nuevos productos, la verdad que es muy amplio el grupo de productos que tenemos habilitados. Todos los alimentos procesados, en granos, cebada, maíz, soja, sorgo. En las carnes, todas las carnes, yo diría, porque carne de cerdo, vacuna, aviar, ovina abrimos recientemente, productos de la pesca, lácteos, todos se pueden exportar a China. En frutas, la verdad que hemos abierto muchas frutas últimamente, entonces, peras, manzanas, cítricos dulces, a fines del año pasado logramos abrir limones, cerezas, arándanos, entonces es muy amplio el abanico de productos que ya tienen acceso a China, y creo que lo que vamos a ver ahora es que van a empezar a tener ese ritmo de aumento de la demanda. Por nuevo, estamos negociando trigo, estamos negociando porotos, como decía, pero como les decía, eso es un proceso que toma tiempo, quizás se acelere algo en función de la demanda, pero no por efecto específico del COVID-19, sino por la propia sinergia de la demanda china. Bien, algunos comentarios más, voy a tratar de acelerar un poco porque estamos en horario. Santiago nos consulta, volviendo al tema de la producción porcina china, que bueno, ha habido una comunicación esta mañana que China estaría importando madres desde Francia y Holanda, justamente para recuperarse rápidamente, y él consulta, no sé si se podrá estimar esto, en cuánto tiempo volverán a producir los volúmenes que tenían previamente a esta problemática. Mira, es una muy buena pregunta, porque para tener una dimensión de esta política de incentivo que dio el gobierno, es interés del gobierno, y lo ha dicho el propio presidente, de buscar recuperar, abastecer por lo menos el 80% de la demanda interna hacia finales de este año. Obviamente ese anuncio fue previo a lo del coronavirus y toda la cuestión, pero para que tomemos una dimensión del volumen de inversión interna que están haciendo sobre el sector. Obviamente, la mayoría de los especialistas, incluso locales, dicen que ese número es casi imposible, pero están haciendo el esfuerzo de recuperar de algún modo el stock porcino, por eso están importando madres de muchos países proveedores, pero sinceramente yo estimo de que
hasta mediados quizás del año que viene, si logran controlar la enfermedad y no aparece en esta zona donde están invirtiendo, quizás por ahí empiecen a tratar de recuperar el margen de participación que tenían en el mercado. Bárbaro. Otra de las consultas es con respecto al tema de la colaboración humanitaria que está teniendo China, y si eso se puede adjudicar. Fernando Bazán, uno de los colaboradores de la Bolsa, nos consulta si esa vocación de liderazgo puede ser asociada un poco a su liderazgo global, o a su anhelo de liderazgo global, sobre todo sobre Estados Unidos, o es solo una ayuda de coyuntura y de este momento. Es de tu apreciación personal, digamos. Yo creo que se mezclan las dos cosas, digamos. Por un lado, es cierto que como ellos, a ver, se hizo una inversión muy grande cuando surgió la enfermedad en fabricación de máscaras, de respiradores artificiales, todo lo que se necesitaba para combatir, para ayudar a los enfermos, tuvo un fuerte aumento de la inversión. Entonces ahora que la situación se ha logrado controlar internamente, hay exceso de producto, lo cual le permite hacer este tipo de campañas de donaciones hacia el exterior, lo cual de algún modo refuerza también ese interés que tienen ellos de posicionarse a nivel global, incluso con sobre una figura de país colaborador y benevolente. Pero más allá de eso, además, obviamente lo que vamos a ver es que, además de las donaciones, también China va a empezar a vender muchos de esos productos de forma comercial, digamos, por justamente ese exceso de oferta. Pero yo creo que se mezclan las dos cosas. Otra de las consultas, Juan Carlos Vaca también nos dice que por ahí nos están preguntando de muchos productos en particular, nos consultan sobre el tema de los productos lácteos, sobre el tema de los derivados de maíz, que si tienen algunas oportunidades. Vos dijiste obviamente que es súper amplio todos los productos que están habilitados. Si por ahí se podría resumir, nos sugiere Juan Carlos, cuáles serían algunas importaciones que se reactivarían rápidamente luego de este contexto, si es posible hacer. A ver, yo creo que en cuanto a maní, la principal demanda, digamos, es tanto aceite de maní como porotos de maní. En ese caso, Argentina es el principal proveedor de aceite de maní, junto con la India. Discúlpame, Hernán, me parece que es maíz, derivados de maíz. Maíz, perdón, entendí Sí, maní. discúlpame, capaz que dije maní, No, pero derivados de maíz. Ok, derivado de maíz. A ver, en ese sentido creo que sí es importante la regulación que tiene ese sector, en donde, por un lado, los importadores chinos tienen una predilección por productos no OGMs, tanto en el grano como en los derivados. Eso es por una cuestión de desconocimiento público, pero bueno, afecta y eso genera que la principal demanda sea desde países de Europa del Este. Pero además hay una cuota que se aplica, cuota de importación, y esa cuota de importación, que si bien son 7,2 millones de toneladas, es tanto para grano de maíz como para sus derivados. Entonces, lo que hace al final del día es que China importe solo granos y no derivados de maíz, salvo la burlanda de maíz, que no está alcanzada por esa cuota. Pero después todo lo que son harinas de maíz, incluso el maíz pisingallo, todos ellos son alcanzados por la cuota, con lo cual es difícil a veces conseguir un importador que tenga esa cuota de importación con arancel menor para este tipo de productos. Entonces por ahí es lo que frena alguno de ese tipo de comercio, pero lo tenemos abierto en ese sentido. Bárbaro. Acá me están diciendo, saltó todos los interesados en maní, que bueno, que están interesados en el maní. Así que si nos podés comentar cómo está la situación con el mercado Tengo del que maní. reconocer que Ana Clara me había dicho que entre los sectores de interés iba a estar el maní, así que, a ver, aclarar que, como decía, en el maní China importa aceite de maní y granos de maíz, maní, perdón, y en ese sentido Argentina es el principal proveedor de aceite de maní junto con la India y Brasil ahora en este último tiempo. Yo creo que la demanda en el caso de aceites va a seguir aumentando.
porque es para consumo de la población. Y en el caso del aceite de maní en particular, según las proyecciones, se espera que sean superiores a las del año pasado, así que hay una buena oportunidad. Y en el caso del grano de maní, yo creo que ahí es la cuestión de la competencia, porque los principales proveedores son países de África, y ahora, por lo que estuve viendo en las estadísticas, hacia finales del año pasado se sumó Estados Unidos también. Así que yo creo que a mí me da la impresión de que en Fortaleza, para nosotros va a ser más importante la exportación de aceite de maní que de grano de maní. Pero hay una buena demanda de los dos productos. Perfecto. Otra de las preguntas puntuales que nos hacía Guillermo García es el tema de las negociaciones con el tema de la harina de soja, que se está negociando, si en este contexto puede haber algún avance. Sí, a ver, incluso como sabrá la gente del sector, nosotros logramos abrir el mercado de harinas de soja el año pasado. Ahí lo que si bien ya tenemos varias plantas registradas para exportar, el otro punto es que la regulación china lo que exige además es que el producto de cada planta tiene que estar registrado en China ante el Ministerio de Agricultura. Entonces es un proceso que están haciendo las plantas que se habían registrado el año pasado. Pero la verdad que ahí sí yo puedo decir que el acuerdo con Estados Unidos tiene un efecto fuerte, porque en realidad ahora como ya tienen un proveedor seguro, digamos, de porotos de soja, y tiene una industria de crushing muy importante a nivel interno en China, las estimaciones es que la verdad va a seguir aumentando la demanda de porotos de soja, y no se ve tanta oportunidad para la harina de soja en realidad, que la van a seguir demandando a nivel local, y por ahí no tanto, e importado es muy bajo el volumen. La cuestión era que si le faltaba granos, sí se generaba la oportunidad, pero en este momento con el acuerdo con Estados Unidos, la verdad que baja esa posibilidad. Bueno, Hernán, estamos pasados con el tema del horario. Hay una última pregunta. Están ingresando muchas preguntas, hay mucho interés en hacerte varias de las preguntas para ir repasando, y la verdad que queremos que todos puedan hacer sus preguntas. Por ejemplo, Álvaro nos pregunta el tema de si esta reactivación para el ingreso de nuevos productos es algo que está reservado solamente a grandes empresas, o el tema de las pymes. Acá hay muchas políticas que se han dado en el sentido de destinados a las pymes para que aumenten su financiamiento en esta situación más complicada. Si hay alguna cuestión especial, no sé si cambia. ¿La pregunta está orientada a las empresas aquí en China o son exportadores extranjeros? Entiendo que son pymes argentinas, o que puedan, entiendo que Álvaro, si nos podés hacer una aclaración con respecto a esa pregunta. Yo entiendo que son pymes y empresas argentinas, pero bueno, ahí A vemos ver, si... si es el caso de empresas argentinas, no hay ninguna restricción en ese sentido. En el caso por ahí de algunos productos como las carnes o los lácteos, necesitan registrarse previamente las empresas aquí en China, pero por lo general es una recomendación que hace SENASA a la autoridad china. El caso de carnes por ahí es el que es un poquito más complejo, pero en los otros productos es una mera recomendación, así que si en el caso que haya interés de exportar a China y todavía no están inscriptos, lo que les recomiendo es tomar contacto con la oficina regional de SENASA para expresar el interés, y ellos les van a informar por ahí cuáles son los requisitos que tienen que cumplimentar para poder registrarse en China. Bárbaro. Y para ir cerrando, dos últimos temas que nos insisten, si hay algo con respecto al tema de los lácteos, y te los dejo las dos. Ahí finalmente el tema de lácteos por un lado, y por otro lado nos consultan con el tema de los frigoríficos, que el año pasado se han habilitado muchos frigoríficos en nuestro país, si está previsto que haya alguna misión nuevamente para habilitar nuevos establecimientos. A ver, en el caso de los establecimientos cárnicos, es importante destacar de que ese fuerte aumento que se pudo generar en el registro de establecimientos fue gracias a un acuerdo que se firmó en abril del 2019, que lo que hizo es eliminar la necesidad de que vengan inspectores de China a Argentina para auditar los establecimientos, sino que se hace SENASA aquí en los
audite y haga el control y los recomiende, y la autoridad china lo que hace es verificar una documentación que se presenta, y si está todo en forma, procede al registro. La verdad que eso permitió acelerar y eliminar en buena medida el cuello de botella que teníamos en que teníamos por ahí pocos establecimientos en función al volumen que por ahí podíamos exportar. Y en realidad, como les decía, no hace falta la visita de auditoría, eso ya se subsanó con el acuerdo. Lo que sí es, SENASA, digamos, está trabajando con los distintos establecimientos que por ahí todavía están pendientes y han manifestado su interés en cumplimentar la documentación para hacer una próxima presentación, pero digamos, se está trabajando en ese sentido. Pero es algo que lo maneja SENASA, digamos, en función de la presentación de establecimientos. Perfecto. Y con respecto al tema lácteos, Hernán. A ver, en el tema de lácteos, como le decía, nosotros, Argentina tiene la ventaja de que tiene abierto la exportación de todos los productos lácteos, tanto para consumo humano como animal. Incluso somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tenemos también autorizada la exportación de fórmulas infantiles para niños. Y con lo cual el tema, no hay una cuestión de restricción de qué productos podemos exportar, sino ahí solo hago la aclaración de que las empresas argentinas que quieran exportar tienen que estar registradas ante la autoridad china, y en ese caso si no lo están todavía, contáctense con la oficina regional de SENASA, porque lo único que tienen que hacer es, ellos lo verifican y los recomiendan para registro. Y en materia de demanda, lo que se ve es, a ver, Argentina principalmente exporta suero lácteo, leche en polvo, mantecas y algo de queso, principalmente queso mozzarella y algunos quesos duros. La demanda en sí de lácteos, tanto el año pasado como lo que se prevé para este año, va a seguir aumentando. Y va a haber aumentos tanto en lo que es suero lácteo, como también fuerte aumento en leche en polvo, y leche fluida, leches en cajitas, porque la demanda sigue creciendo y la producción local no alcanza a atender toda esa demanda, así que hay oportunidades en ese sector, pero ahí sí lo que sucede es que quizás hay que hacer un mayor trabajo con los importadores chinos de conocimiento de Argentina como productor lácteo, porque ahí sí creo que la distancia hace que por ahí muchos desconozcan lo que es nuestra producción. Ahora sí, Hernán, te prometo que es la última. Ningún Ayer ya problema. debe ser la 1 de la madrugada. Insisto con el agradecimiento. Carolina Salcedo, la última pregunta que nos hace, vos hiciste varios comentarios con respecto a los organismos genéticamente modificados. Ella consulta si hay alguna posibilidad de que se desdoble el mercado, si pagando un precio preferencial a los que cuentan con trazabilidad y a los que no. Si podés responder. A ver, es una buena pregunta, y eso me deriva a tener que decir de que en China la producción sí, China es un gran productor de granos, produce también soja, pero todos sus granos no son transgénicos, digamos. A nivel local la producción es no transgénica. E incluso esta misma pregunta que hace ella, lo hacen también los propios productores chinos. Dicen, bueno, pero ¿por qué a nosotros no nos pagan un precio diferencial a la soja que por ahí están importando desde otros lados? Es algo que, digamos, dado que técnicamente la soja no transgénica se utiliza para la elaboración de alimentos, por esta cuestión de la preferencia de la sociedad por el consumo de no transgénicos, está haciendo, digamos, que de algún modo haya una demanda porque la producción local no da abasto para atender esta industria. Entonces hay demanda de soja no transgénica. El volumen obviamente es muy inferior a lo que es la importación de granos transgénicos, pero bueno, es algo que en realidad el precio en sí es discutible con el importador. Hay muchos importadores que en verdad lo necesitan y por ahí pagan un plus a lo que se paga sobre otros productos, porque saben además que hay que hacer todo un trabajo de trazabilidad para asegurar ese no transgénico. Pero es algo que en realidad se discute con cada importador, no hay un precio de mercado diferencial, por decirlo de algún modo. Perfecto. Bueno, Hernán, yo no me queda más que agradecerte, la verdad que agradecerte a vos y a todos los que nos estuvieron escuchando durante esta casi hora que estuvimos conversando.
obviamente que no sé si querés hacer algún comentario final, si hay algo que estén trabajando desde la agregaduría que quieras comentar. Sabemos que el trabajo para abrir mercados es arduo y que la verdad que el mercado chino siempre es algo que miramos con mucha atención y con gran atractivo por su tamaño para nosotros como productores de alimentos y productos. A ver, en primer lugar, quizás aclarar que es importante tener en cuenta que todas estas estimaciones que se hacen de evolución de crecimiento de la demanda interna y de importaciones están sujetas a que se ha controlado la enfermedad a nivel interno en China. Es decir, creo que en este punto es esencial de que eso se mantenga y por eso hay mucha preocupación por parte del gobierno y creo que de todos aquí en China de que no vuelva a resurgir la enfermedad, porque eso va a hacer que vuelvan las medidas de restricción de movimientos y eso va a afectar definitivamente la demanda. Así que, por un lado, esa aclaración. Todo esto sujeto a que se mantenga el status quo actual, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, a ver, a agradecerles a ustedes la oportunidad. Creo que es importante destacar de que nosotros en la Consejería Agrícola, la verdad que tratamos de tener una relación con los exportadores argentinos cercanas, solemos recibir muchas consultas también nos llegan a través, muchos exportadores también se contactan con el Ministerio de Agricultura o con el SENASA, y a través de ellos nos van llegando también las inquietudes de poder exportar por ahí nuevos productos a China, y la verdad que en ese sentido, volver a reiterar de que nosotros tratamos de responder todas las consultas que recibimos por correo electrónico. Después les agradeceré si ustedes pueden distribuir o poner quizás nuestro correo electrónico de la consejería o mi correo electrónico para aquellos que quieran por ahí hacer alguna consulta particular adicional, pero reiterarles que aquellos que tengan interés ya decidido de exportar sus productos a China y todavía no lo estén haciendo porque por ahí el producto porque no están registrados aquí, no duden en consultar al SENASA o al Ministerio de Agricultura para que de algún modo ellos los guíen en el proceso para poder exportar a China. Muy bueno ese comentario que haces, Hernán. Nosotros le comentamos a todos los que se suscribieron para escuchar esta charla, que le vamos a enviar, está siendo grabada, esperemos que haya salido bien y no hayamos tenido ningún inconveniente técnico, y se la estaremos compartiendo, sumado a justamente todos los datos de contacto de la agregaduría agrícola comercial en la Embajada de Beijing. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo y por acercarte a esta instancia. Yo al resto de los participantes que nos están escuchando, los invito a que nos sigan, porque esta es la primera charla de un ciclo que hemos organizado con todos los agregados agrícolas argentinos en el exterior. La próxima va a ser el miércoles 8 de abril a las 12 del mediodía también. Ahí estaremos conversando con el agregado agrícola en Brasil, Javier de Fourquet. Y el viernes, 10 de abril a las 12 también, estaremos hablando con Gastón Funes, que él se encuentra en la Unión Europea. Así que más que agradecerle a todos por su tiempo, y a Hernán en especial, bueno, espero que nos podamos volver a reencontrar y a conectar el próximo miércoles. Gracias a todos, que tengan un excelente día, y Hernán, bueno, que descanses, te diría, a esta hora. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a todos por aguantar esta hora, digamos. Espero que la charla haya sido de utilidad para todos y reitero que quedo a disposición para seguramente quedaron muchas preguntas ahí en el tintero por responder, así que ahí quedamos en contacto y gracias nuevamente por la oportunidad que nos dan para poder conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Hernán. Y un último comentario, hoy hubo mucha gente que no se ha podido sumar porque hemos llegado al límite muy rápido de esta reunión, así que para las próximas reuniones aumentaremos la capacidad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y estamos conectados. Muchas gracias. Tengan un buen día. Adiós.